Bueno, buenas noches, amigos, amigas, compañeros, compañeras, a todos. A todos muchas gracias. Muchas gracias a Leandro Busato por esta feria del libro nacional y popular que nos permite juntarnos, encontrarnos, compartir momentos de reflexión, escuchar otras voces, escucharnos entre nosotros, que tanta falta nos hace. Gracias a los compañeros del movimiento obrero que están acompañando estas reflexiones, cada uno con sus aportes, al cual más pertinente, más interesante, más convocante, y que nos obliga inclusive nos obliga a repetirnos. Seguramente nos superpongamos en varias de las cosas que se han dicho, pero eso es lo bueno en todo caso. En todo caso expresa una unidad de mirada, de concepción importante en un momento como el actual en que estamos observando una vocación a converger desde distintos sectores del movimiento nacional y popular. Y saludo esa movida, digamos, esa tendencia que empezamos a ver, donde un lugar sin lugar a duda destacado, cuando recordemos esta etapa, lo va a tener el movimiento sindical de la provincia de Santa Fe, que ha dado ejemplo y testimonio de cómo se pueden superar diferencias, conflictos, para unirse frente a un enemigo común. Y también, por qué no decirlo, celebrar una mesa amplia que se acaba de conformar de todas las distintas expresiones del peronismo, que es una parte importante, clave, diría yo, del movimiento nacional, que está volviendo a recomponerse, volviendo a tratar de ser una mayoría, volver a ser la mayoría que siempre fue. Porque quienes venimos del peronismo siempre tenemos claro que no hemos venido para ser un gueto en la política, ni un pequeño sector testimonial. Hemos venido para hacernos cargo de la representación de los mejores valores, de los intereses colectivos y sobre todo la defensa de los derechos de los trabajadores, pero también del trabajo. Y también del trabajo. Y por eso yo quisiera compartir alguna reflexión sobre esta cuestión. Porque me pidieron que hablara sobre el tema del trabajo frente al embate neoliberal. Y realmente creo que es más oportuno que nunca que pongamos o que intentemos volver a poner al trabajo en el centro de las políticas. Laboralizar la política es entender que hoy la disputa de los dos modelos, la disputa de dos visiones distintas de la Argentina, tienen dos visiones distintas del mundo, tienen como eje el trabajo. Hoy en el mundo se discute qué países van a tener trabajo y qué países no van a tener trabajo. Hoy en el mundo se discute qué pasa con las migraciones, que tienen origen también en la destrucción y pérdida de puestos de trabajo y en la búsqueda de un mejor horizonte para trabajar en el país de destino. Hoy hay guerras que se explican por la disputa alrededor del trabajo. Entonces, desde ese lugar y desde el marco que me han dado los compañeros con sus intervenciones, es necesario que entendamos
que esa idea también forma parte de la disputa de poder en la Argentina, porque el conflicto en democracia es ver cómo se produce y cómo se distribuye la riqueza en nuestro país. Cómo se produce y también cómo se distribuye el ingreso y el bienestar en nuestro país en un sistema democrático. ¿Y por qué es importante? Porque este gobierno ha venido en primer término a modificar la relación entre capital y trabajo. Ha venido a restablecer las relaciones de fuerza de fines del siglo pasado, de comienzos del siglo pasado y fines del XIX. Lo mismo que ha ocurrido en Brasil, donde con la reforma laboral que pusieron en marcha durante el gobierno de Temer, Brasil retrocedió al siglo XIX. Y cuando digo el siglo XIX, me hago cargo que en Brasil, en el siglo XIX había esclavos. De eso estoy hablando. Y compañeros, mencionando Brasil, quiero decir que no esperemos a que aparezca un Bolsonaro en la Argentina. Bolsonaro ya está en la Argentina, porque Bolsonaro es Macri, y Macri no hace. Y esto no pretende ni ser un agravio, ni ser una descalificación, y menos una chicana. Es una descripción objetiva. Bolsonaro era el único de todos los candidatos a la presidencia que estaba dispuesto a sostener la reforma laboral que se puso en marcha. El resto de los candidatos estaban dispuestos a derogar esa reforma laboral. Y ganó Bolsonaro. Bolsonaro, después de designar a Moro, al juez Moro, dando cuenta de la independencia de la justicia, se propone designar a este juez que encarceló y juzgó, entre comillas, sin pruebas, como él mismo lo dejó por escrito a Lula. Después de esa decisión, la siguiente fue plantear la supresión del Ministerio de Trabajo. Acá en la Argentina, el gobierno de Macri, dando cuenta simbólica de este odio que tiene por los 70 últimos años de la historia argentina, que es mostrar su odio al peronismo y al movimiento nacional y popular en sus mejores expresiones. Ese odio lo exhibió simbólicamente, degradando a los dos ministerios que habían sido creados con motivo de la Constitución de 1949, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, que tiene como referente a Ramón Carrillo, y el Ministerio de Trabajo, que tuvo como referente a Juan Perón. Y no se quedó ahí, porque en términos de simbolismo saben bien cómo pegar. Y por eso también liquidó, degradó a dos ministerios que habían sido creados en la otra etapa de un gobierno peronista, que fueron el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Cultura, creado por Cristina Fernández de Kirchner. Claramente, el mensaje es claro. Quien quiera oír, que oiga. Este gobierno ha venido a restaurar las relaciones de fuerza que veían amenazados
cuando durante la década anterior se buscó y se logró en alguna medida modificar la distribución del ingreso en nuestro país, logrando una distribución más favorable al trabajo y por lo tanto una menor distribución con respecto al capital. Eso fue intolerable, intolerable para los factores de poder, para el poder concentrado, para las multinacionales, por los grandes grupos mediáticos. Y eso es lo que explica que a partir de la derrota parlamentaria que tuvimos con la 125, la derecha a partir de ese momento empezara a conformarse, a consolidarse y a generar condiciones que les permitieran volver al gobierno lo antes posible. ¿Para qué? Para esto, para hacer lo que están haciendo. Acá no hubo errores, no hubo excesos, son todas decisiones políticas de este proceso. Y como estamos hablando de trabajo, hoy tenemos que entender que el trabajo es un elemento fundamental en la construcción, en la configuración histórica de la Argentina. Esta provincia es un testimonio de los dos valores fundamentales que han recorrido a nuestra historia, sobre todo a nuestra historia contemporánea como factor de cohesión social, de inclusión social, que son el trabajo y la educación pública. Sobre esos dos pilares, el trabajo y la educación pública, todos los argentinos y las argentinas nos pensamos igualitarios, nos pensamos que podíamos construir un país más igual, como lo dice el himno, y por qué no decirlo como también lo dice la marcha peronista. Es la igualdad otro de los enemigos fundamentales de este gobierno. No toleran la idea de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de derechos. Ese es un tema que ellos están dispuestos a terminar. ¿Y cómo lo terminan? Primero, atacando el empleo como elemento de disciplinamiento social. La desocupación no es porque se le escaparon los números, no es porque no sabían qué hacer. La desocupación es un objetivo buscado, porque todos sabemos que a mayor desocupación, mayor reticencia, mayor temor a reclamar los derechos, a defender lo que es de uno, a poder participar en acciones colectivas. Pero ojo, también tengamos en cuenta que si Macri no ha podido avanzar como ha avanzado Bolsonaro, si Macri no ha logrado todavía imponer su hegemonía, es porque acá en la Argentina pasaron dos cosas. La primera es la larga tradición de lucha del movimiento obrero argentino en todas sus expresiones. Y no voy a hablar del dirigente tal o el dirigente cual. Quiero hablar de lo que significa las centrales sindicales, la CGT, la CTA, los movimientos sociales, las cooperativas, todas estas viejos y nuevas expresiones de organización de los trabajadores. Tienen un gran peso en nuestra historia y es lo que está impidiendo que este gobierno imponga el paradigma que tenían pensado y que todavía siguen pensando si el 2019 les es favorable para imponer en la Argentina. Y el segundo elemento que obra como obstáculo todavía es el recuerdo de un gobierno que fue continuidad de aquel primer gobierno de Perón y que sostuvo y amplió derechos, que sostuvo y amplió garantías, que volvió a colocar el empleo como un centro fundamental en la decisión política. Ese recuerdo que no tiene que ser nostalgia, que sí tiene que ser memoria. Pues como decía Rodolfo Walsh, los grupos dominantes siempre quieren que el pueblo vuelva a empezar su lucha cada vez que recupera el poder. Y nosotros tenemos que demostrar en esta oportunidad que hay continuidad,
que hay continuidad de la lucha, que viven las mismas convicciones, que los caminos serán otros, pero el camino tiene el mismo objetivo, que es la grandeza del pueblo y la felicidad de la patria, al revés, pero es igual. Quiero también, porque de trabajo estamos hablando, no solamente hablar conceptualmente de la importancia que el trabajo tuvo y tendrá para los argentinos y para las argentinas. También decirles que, por decir poco, a los argentinos les está yendo mal. Y tenemos que tomar conciencia que a los argentinos y a las argentinas no les va a ir bien de ninguna manera con este modelo político, económico y social. ¿Por qué? Porque la idea claramente expresada es que la política de ingresos, que viene a ser el empleo, el salario y la seguridad social, queden subordinados a las políticas macroeconómicas, quede subordinado a la política cambiaria y a la política fiscal. En la medida, dice el neoliberalismo, en la medida que la política fiscal y la política cambiaria funcionen equilibradamente, el resto que se ordene. Y para que ese equilibrio se alcance, no les importa hacer el ajuste del ajuste del ajuste como están haciendo ahora. Porque para ellos esa política de ingresos debe quedar subordinada a las otras dos. ¿Saben lo que ocurre? Que en la Argentina la única manera de construir un modelo económico sostenible en el tiempo, la única manera de sostener un sistema político democrático a lo largo del tiempo, es que la política de ingresos, el empleo, el salario y la seguridad social estén en el mismo nivel de decisión política que las otras dos. No puede estar, bueno, y después vamos a ver qué pasa, y después vamos a ver qué resulta, porque lo que después resulta es lo que estamos viendo ahora. Miren, nosotros estamos llevando adelante una encuesta sobre la opinión pública alrededor del trabajo, alrededor del salario, alrededor de los conflictos. Ya vamos por la 7ª edición, tenemos la posibilidad de ver tendencias, cómo nos autopercibimos en este momento. Y déjenme, porque también me parece que me gustaría transmitirles esto. Hoy, la sensación de pérdida de oportunidades laborales continúa creciendo. Viene en esta tendencia la sensación de la gente. 7 de cada 10 trabajadores piensa que tienen menos oportunidades que antes de conseguir un trabajo. 7 de cada 10 trabajadores piensan que tienen menos oportunidades. Que la idea de que el fantasma del desempleo sigue creciendo. Esto es, que alrededor suyo alguien ha sido despedido en el último tiempo. Viene aumentando desde marzo de este año. Pero viene creciendo en esta forma, no así. Viene la angustia, la idea de la pérdida del empleo como algo que lo puede alcanzar en cualquier momento, viene subiendo con este perfil. Es la 3ª vez consecutiva que se percibe que el trabajo informal, el trabajo precario, es lo único que crece. La 3ª vez consecutiva. Solo el 5% del 100% piensa que mejoró su salario
en los últimos 2 años y medio. Solo el 5%. 1 de cada 20 trabajadores. Esta es una encuesta hecha sobre trabajadores. Solamente 1 cada 20 trabajadores piensa que mejoró algo su salario. Y el 80% de los trabajadores piensa que su salario va a seguir cayendo y perdiendo con relación a los precios. Eso es la realidad. Eso es la vida cotidiana que transcurre o por la que transcurre los argentinos y las argentinas. Y finalmente, el 76% registra que la actual crisis le ha generado un impacto negativo en su vida de todos los días. Casi el 80% de los encuestados. Ahora, la pregunta es, bueno, siempre que llegamos a este punto, ¿qué hacemos? Yo les quiero decir que lo que debemos hacer, no lo sé. Sé lo que estamos haciendo. Y una de las cosas que estamos haciendo es esta reunión. Estar todos en esta reunión, porque esto también es militancia, compañeros y compañeras. Son las 9 menos 10 de la noche, de un día sábado. Me quieren decir qué están haciendo acá, sino mostrar su compromiso, su militancia, sus ganas de que las cosas cambien en serio, que vayamos para otro camino. Y eso que está jugando Colón ahora. No hay problema, no hay problema. Bueno, pues vamos a ir terminando, así se van. No, solamente voy a terminar con una cosa. Para que no quede solamente en palabras. Miren, compañeros, yo al comienzo hablé largo y tendido, espero no haber aburrido, sobre mi expectativa, sobre la unidad. Y sobre la importancia que yo le doy a la unidad del movimiento obrero, a la unidad del peronismo y a la unidad del Frente Nacional y Popular, y destaqué la importancia de la foto en el Partido Justicialista. Y lo digo porque está Pepe Albizu acá, y entonces quiero que me escuche, y Victoria Tolosa Paz, que me escuche mi profesión de fe por la unidad. Pero también quiero decirles algo. En estos momentos está en tratamiento en el Parlamento el presupuesto 2019. Y es un buen momento. Es un buen momento, Niembro. Es un buen momento para acordarnos del peronismo. Es un buen momento para los que sedicentemente, y los respeto, se dicen peronistas. Agarren las 3 banderas históricas del peronismo. La de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Que ya no son las banderas solamente del peronismo, son las banderas del pueblo todo, y a las que podríamos agregar las políticas de memoria, verdad y justicia, y en las políticas de la patria grande latinoamericana. Creo que esas 2 forman parte, sí, de las 5 banderas del pueblo argentino. Ahora, yo digo una cosa. Para quienes tienen tanta dificultad a la hora de votar y se preguntan tantas cosas difíciles, les propongo un ejercicio fácil. Agarran el proyecto de presupuesto, lo estudian. Si no lo entienden, se lo dan a un asesor que les cuente. Y una vez que lo entendieron, se preguntan, ¿este presupuesto es a favor de la independencia económica y de la justicia social y de la soberanía política? Si es a favor, que lo voten. Pero si no es a favor, que no lo voten. Eso es el mandato que tiene del pueblo peronista.
eso es también la señal que necesitamos para seguir ampliando y profundizando este proceso unitario. No tengamos ninguna duda que cuando demos cuenta de estas tradiciones, de esta historia y de esta lucha que el movimiento obrero está llevando adelante, y no es que estoy planteando que sea el movimiento obrero solo, digo, el movimiento obrero acompañado por el conjunto del pueblo, porque si no es fácil depositar todo solamente en la unidad del movimiento obrero. Pero tengamos claro, insisto, el paradigma neoliberal de Bolsonaro que Macri hubiera podido y hubiera querido poner en marcha en la Argentina todavía no se impone porque hay un movimiento obrero que resiste. Acompañemos esa lucha. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, fuerte el aplauso para Carlos Tomada. Carlos, le vamos a hacer entrega de la declaración de interés de la Cámara de Diputados, para que se pueda llevar. Muchas gracias. Bueno, fuerte el aplauso para Carlos. Renovamos el aplauso.